El ascendente es la forma en la que entramos al mundo. Y Trump entra al mundo diciendo, miren. El Sol en Géminis es el comunicador, el estratega verbal. Y en la casa 10, la palabra se usa como herramienta de poder. La luna de Trump está en Sagitario y en la casa 4. Esto nos habla de emoción, creencia e identidad. Emocionalmente, Trump necesita sentir que tiene la razón. Sentir que tiene la razón, en el fondo, es una forma para él de sentirse seguro. Bienvenidos al podcast, episodio número 4 de Entre Almas y Astros. Hoy quiero titularlo Cuando el alma, el poder y los astros se alinean. Hoy la carta natal que voy a analizar es de Donald Trump, una de las figuras más polémicas, influyentes y controversiales de la actualidad. Empresario, magnate, personalidad mediática y presidente actual de los Estados Unidos. Y no vamos a hablar desde la ideología ni desde el juicio moral. Vamos a hablar de su alma, su psique y su carta natal. Vamos a mirar algo más profundo también, ese arquetipo que encarna, la psique que lo sostiene y la carta natal que lo describe. Porque la astrología no justifica, explica, observa, revela y pone conciencia donde antes solo había reacción. Y muchas veces revela lo que la historia aún no logra comprender. Cuando una figura genera tanto amor y tanto rechazo, no estamos solo frente a una persona. Eso es algo evidente. Estamos frente a un espejo colectivo. Y sí, Donald Trump nos puede ayudar mucho a entendernos. Así que te invito, en la medida que avancemos, a preguntarte, ¿qué dice mi propia carta sobre mi forma de ejercer poder, comunicarme y vincularme con el mundo? Así que te voy leyendo en los comentarios. Vamos a empezar. Donald John Trump nació el 14 de junio de 1946 a las 10:54 de la mañana en Queens, Nueva York. Nació con el Sol en Géminis en la casa 10. Identidad, poder y discurso. La casa 10 es el poder, el estatus y la figura pública. El Sol en Géminis es el comunicador, el estratega verbal. Y en la casa 10, la palabra se usa como herramienta de poder. Trump no gobierna solo con decisiones, gobierna con mensajes. La luz de este aspecto es la rapidez mental, la capacidad de simplificar ideas complejas, el dominio del relato mediático también. Y la sombra sería la ambigüedad, la manipulación del discurso y la confusión entre verdad y opinión. Géminis no busca profundidad, busca movimiento, impacto y control del relato. Ahora hablaremos de su luna. La luna de Trump está en Sagitario y en la casa 4. Esto nos habla de emoción, creencia e identidad. La casa 4 es la raíz emocional. Y la luna en Sagitario es la fe, ideología, convicción, emociones ligadas a las creencias. Emocionalmente, Trump necesita sentir que tiene la razón. Y emocionalmente esta luna necesita certeza. Sentir que tiene la razón, en el fondo, es una forma para él de sentirse seguro. La luz de este aspecto sería el optimismo, la seguridad interna, la capacidad de inspirar a quienes creen lo mismo que él. La sombra sería el dogmatismo, la visión blanco y negro y la intolerancia a la diferencia. Cuando su visión es cuestionada, él lo vive como un ataque. No se discute una idea, se activa una herida emocional. Hablaremos de su ascendente en Leo. ¿Qué es el ascendente? Es la máscara del personaje. Y en la casa 1, siendo el ascendente, es la identidad visible. Trump tiene un ascendente en Leo. La vida para él es un escenario. Hay una necesidad de reconocimiento, aplauso y centralidad. El ascendente es la forma en la que entramos al mundo. Y Trump entra al mundo diciendo, mírenme. El ascendente es la puerta por la que el alma entra al mundo también. Y con Leo, esa entrada necesita luz, escenario y testigos.
La luz de este aspecto sería el carisma, la presencia, el liderazgo natural. La sombra sería el ego inflado, dificultad para escuchar, identificación excesiva con el personaje. Leo necesita ser visto para sentirse vivo. Pero cuando el aplauso se vuelve necesidad, el personaje puede devorar al ser. Y eso es muy sabido. Bueno, hablaremos de Mercurio en Cáncer y en la casa 11. Hace referencia de cómo piensa y cómo habla. La casa 11, grupos, tribus, seguidores, pensamiento emocional, comunicación defensiva. Nosotros contra ellos. Trump no habla desde la lógica, él habla desde la emoción colectiva. Es algo que vemos mucho en sus discursos, ¿verdad? La luz de este aspecto sería una lectura intuitiva del clima social, la capacidad de generar pertenencia también. Y la sombra es una reacción impulsiva, subjetividad elevada a verdad, y la subjetividad también se vive como una verdad emocional. Mercurio en Cáncer es una persona que protege a su tribu, pero lo hace de una forma muy particular. Protege a su tribu atacando. Ahora hablaremos de Venus en Cáncer, cómo se vincula. Esto quiere decir afecto basado en lealtad, vínculos funcionales al grupo. Para Trump, el amor es lealtad y la traición se castiga. Y cuando el vínculo se basa solo en la lealtad, el amor deja de ser encuentro y se vuelve un contrato, para aludir a lo personal, su entorno más cercano y lo sentimental. La luz sería la fidelidad y la capacidad de generar sentido de familia. La sombra sería vínculos utilitarios, retiro afectivo cuando no hay obediencia. Si no me obedeces, dejo de hablarte. Ya no te amo, ya no te hago caso. Pero bueno, hablamos de su Marte en Leo ahora y en la casa 12. Eso quiere decir acción y agresión. La casa 12 es el inconsciente, es la sombra. Acción impulsada por el ego, es lo que quiere decir este aspecto. Hay una ira contenida también y una necesidad de imponerse cuando se siente amenazado. Marte en la casa 12 actúa desde la sombra. La luz sería fuerza interna, resistencia. Y la sombra son esos ataques indirectos, enemigos ocultos, conflictos no asumidos conscientemente. Hablaremos de su Júpiter en Libra y en la casa 3. Eso habla de expansión y de relato. La casa 3 es la comunicación, la capacidad de persuadir y la tendencia a exagerar. Júpiter no miente, Júpiter agranda. La luz de este aspecto sería un talento discursivo, una habilidad para negociar. Y la sombra son promesas infladas y falta de autocrítica. Pensar que todo lo que hago lo hago bien. Hablaremos de Saturno en Cáncer y en la casa 12. Significa el miedo profundo, el núcleo psicológico y ese miedo inconsciente al abandono. También puede significar una defensa rígida, un control como protección. La dureza externa protege una fragilidad no integrada, dice la Gestalt. La luz de este aspecto sería una resistencia, una forma de protegerse, la autoprotección. Y la sombra sería una paranoia emocional, una soledad interna. Su Neptuno en Libra y en la casa 3. Esto habla de ilusión, ambigüedad. ¿Qué podemos decir de este aspecto? Trump tiene un encanto discursivo, pero también hay una confusión en su narrativa. Neptuno no engaña directamente. Lo que hace Neptuno es confundir, nos confunde. Yo creo que definitivamente la sombra de este aspecto serían esas verdades difusas, ¿no? Idealización también de acuerdos. Ahora hablaremos de Urano en Géminis y en la casa 10. Esto quiere decir, es un aspecto importante, esto habla de la ruptura del sistema. Él es una persona muy innovadora, pero también es muy antisistema, anti-status quo. Hay un caos comunicativo. Urano es el que rompe las reglas y Trump, como sabemos, las desafía y en público, ¿no?
Eso vemos mucho también en sus discursos, en su forma de hablar, en sus entrevistas. Hablaremos de Plutón, su Plutón en Leo y en la casa 12. Esto es poder y sombra. Obsesión con el control. La lucha por el dominio. Y Plutón, Plutón muestra dónde el poder puede destruir o transformarnos también. Y cuando Marte actúa desde la sombra, Saturno desde el miedo y Plutón desde el control, el poder deja de ser servicio y se vuelve defensa. Es algo muy visible. Lilith en Sagitario. ¿Qué es Lilith? Lilith es la sombra inconsciente que todos tenemos. Hay una rebeldía ideológica desde la raíz, que es la casa 4. Hay una defensa extrema de las creencias, la identidad emocional rígida que tiene. Cuando se cuestiona la creencia, se activa la defensa. Es lo que sucede con este aspecto. Bueno, hablaremos también del medio cielo en Tauro. Esto quiere decir negocio, seguridad, qué profesiones puede realizar, ¿no? Cuando él nació, su carta ya lo sabía. Esto habla de una persona con mucha ambición, con éxito material y también que pone su valor asociado al dinero. Y eso lo sabemos. Para Trump, el éxito tiene que verse. El dinero, quién soy, el empresario, el magnate. Esto refleja mucho ese aspecto. Y también hablaremos de Quirón en Libra en la casa 2. Quirón es la herida. Es esa herida del valor, el merecimiento y el reconocimiento que todos tenemos. Quirón nos habla de una herida profunda, que cuando no se integra, se proyecta hacia afuera. En el caso de Donald Trump, Quirón está en Libra y en la casa 2. ¿Qué significa esto? La casa 2 es el valor personal, autoestima, dinero, recursos y seguridad. Y Libra es la validación externa, la imagen, el reconocimiento y la aprobación del otro. Esta posición habla de una herida muy ligada a la sensación del valor. Uno se pregunta, ¿cuánto valgo si no soy admirado? ¿Quién soy si no me reconocen? Desde una mirada gestáltica, cuando el valor interno no está integrado, pues ¿qué pasa? Se busca afuera. Y cuando el reconocimiento no llega, empiezo a construir una identidad basada en mi imagen, el estatus y el poder. También, Quirón en Libra, en la casa 2, puede manifestarse de diversas maneras. Hay una necesidad constante de validación. ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Qué tengo? ¿Qué poseo? Pero también una confusión entre el valor personal y el valor económico. Dependencia de aplauso, reconocimiento, de éxito visible. Para él el estatus es supremamente importante. Hablaremos del nodo norte en Géminis y en la casa 10. ¿Qué es el nodo norte? En astrología psicológica evolutiva, el nodo norte es el destino público de la palabra, la voz y el relato. El nodo norte nos habla del aprendizaje evolutivo del alma. Para mí es un aspecto maravilloso y nos ayuda a entender de aquello que vinimos a este mundo a desarrollar, aunque resulte incómodo o desafiante para muchos. En el caso de Donald Trump, el nodo norte está en Géminis y en la casa 10. Ustedes se preguntarán, ¿qué significa esta posición? Pues Géminis es el diálogo, la escucha, información, curiosidad, comunicación. Y la casa 10 es el poder, la figura pública, liderazgo, el rol social y el impacto colectivo también. ¿Qué nos quiere decir este aspecto? Que su alma viene a aprender a ejercer poder a través de la palabra consciente, no del dogma ni de la imposición. Trump habla mucho, pero escucha poco. Cumple la función geminiana de comunicar, pero ¿qué sucede? Que no integra la geminiana, esa parte geminiana de dialogar, que es muy importante. El nodo norte en Géminis y en la casa 10 nos recuerda que el verdadero liderazgo no está en imponer una verdad, sino en sostener un diálogo. Y cuando esa lección no se integra, ¿qué sucede?
la palabra se vuelve ruido y el poder polarización. Esta posición indica que su destino está ligado a la comunicación pública, el discurso, los medios y la construcción de imagen y narrativa. Y esto explica por qué su carrera política y mediática era inevitable. Los astros ya lo sabían. Y si tenemos el nodo norte en Géminis, a 180 grados está el nodo sur en Sagitario y en la casa 4. El nodo sur hace referencia a una vida pasada. También hace referencia a la sombra del dogma y la certeza emocional. El nodo sur es algo que ya tengo conocido, es algo que hago en automático. Y ese nodo sur está en Sagitario. ¿Qué significa esto? Son verdades absolutas y creencias muy rígidas. La casa 4 es la raíz emocional, la identidad profunda. Es allí donde surge la tendencia a creer que posee la verdad y a defenderla como si fuera una cuestión de supervivencia emocional. Esto se manifiesta como discursos polarizantes y también dificultad para escuchar otras versiones. Él tiene una necesidad de imponer una visión del mundo. Bueno, y para terminar, cuando miramos la carta natal de Donald Trump, no estamos mirando solo a un líder político, una figura pública, un presidente. Estamos mirando una forma de ejercer el poder, una forma de hablar, una forma de defender la identidad, una forma de buscar valor, también reconocimiento y pertenencia. En conclusión, la astrología no nos dice si alguien es bueno o es malo. La astrología nos muestra qué energía está usando esa persona y qué energía aún no ha aprendido a integrar. Trump encarna una tensión que muchos vivimos, aunque no lo admitamos. La necesidad de tener razón, el miedo a no ser suficientes y la urgencia de ser vistos. Por eso genera tanta reacción, porque toca una herida colectiva. Su carta nos recuerda algo incómodo, pero también esencial. Cuando la palabra no se usa para dialogar, se usa para dominar, y es algo que vemos muy seguido. Ahora, si este análisis te dejó pensando, cuéntame en los comentarios. Quiero leerte y quiero saber qué opinas. Y también cuéntame qué personaje te gustaría que analice en el próximo episodio. Porque entender la carta de otros, a mí como astróloga, me ayuda mucho a entender y también a comprender la mía. Porque entender la carta de otros nos ayuda a comprender la nuestra. Y porque cuando el alma habla, los astros siempre responden. Y bueno, esto fue Entre Almas y Astros. Nos encontramos en el próximo episodio.